Bien, buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de los seminarios del Observatorio. Hoy tenemos una presentación de Milagros en su primer seminario de doctorado que va a hablar de determinación de los parámetros H y G, de la función de fase utilizando Gaia de R2. Su director es René Dufart y evalúa la comisión asesora formada por los doctores Walter Weidman, Christian Boyer y Carolina Chavero, y Gaia Gaspar como suplente, en el caso de que Walter no se conecte. ¿Tenés problemas durante la presentación? Ahí se cortó ¿O justo. preferías al final? Como quieran, no Sí. sé. Bien, bueno, entonces Como yo pueden quiero usar ocupar. la manito o el chat. Bueno, adelante. Gracias. Dale. Bueno, buenas tardes. Como dijo Marce, este es mi primer seminario de doctorado y yo voy a hablar de la determinación de los parámetros H y G de la función de fase utilizando Gaia de R2. Esto es un trabajo que fue recientemente aceptado en la revista Monthly Notices y bueno, que ya dentro de poco va a estar publicado. Este trabajo lo hice junto con mi director René Dufart y mi codirector Walter Weidman durante prácticamente mi primer año de doctorado. El referee que tuvimos hizo algunas acotaciones muy interesantes que obviamente están incluidas en el trabajo y también en este seminario. Así que, bueno, de eso se va a tratar el seminario, del trabajo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, va a estar dividido más o menos de la siguiente forma. Lo primero que voy a hacer es dar una introducción, donde voy a contar un poco sobre los grandes relevamientos que están hoy en día en funcionamiento y, por otro lado, introducir un poco los conceptos necesarios para entender todo esto de la función de fase de los asteroides. Después voy a hablar un poco de las ecuaciones que hemos usado para ajustar la función de fase y obtener estos parámetros H y G, de los cuales trata principalmente este trabajo. Luego voy a describir los datos de Gaia, obviamente relacionados a los asteroides, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, que podemos sacar de ellos. Después voy a mostrar los resultados que hemos obtenido, ¿sí? Sobre todo con respecto al catálogo. Y finalmente las conclusiones que pudimos obtener y también un poco las perspectivas que tenemos para el trabajo a futuro en este campo. Bien, comienzo entonces con la introducción. Bueno, como les comenté, nosotros hemos trabajado con observaciones realizadas por la misión Gaia y más específicamente aquellas observaciones que han sido publicadas en el Data Release 2, ¿sí? Que, bueno, voy a mencionar siempre como DR2. En el primer Data Release de Gaia no hubo observaciones no fueron publicadas observaciones del sistema solar, pero en esta edición sí. Bueno, Gaia va a observar unos 300.000 asteroides de todas las categorías. Y para aclarar un poco más a qué me refiero con todas las categorías, les voy a mostrar estos dos gráficos que son del Minor Planet Center, donde están más o menos plasmadas las distintas familias de asteroides. Se espera entonces que Gaia observe todo lo que es el cinturón principal de asteroides, ¿sí? Que tal vez es el más conocido por todos. También se espera que observe a los asteroides troyanos, que son estos asteroides que ocupan los puntos lagrangianos de la órbita de Júpiter. Y también se espera que pueda observar parte de la población de los transneptunianos, que son todos aquellos asteroides que están más allá de la órbita de Neptuno, y también a los asteroides centauros, que son estos puntitos, triangulitos naranjas, que, bueno, son asteroides que cruzan órbitas del sistema solar.
El Gaia DR2 fue publicado en el año 2018, consta de 22 meses de observación y hay 1.5 millones de observaciones. Hay observados 14.099 objetos del sistema solar, y esto de objetos del sistema solar es porque hablo en general. Acá cuento satélites, planetas, asteroides, cometas. Nosotros para este trabajo nos vamos a centrar únicamente en los datos de asteroides. Y datos de asteroides hay 13.981 objetos observados. Además de Gaia, hay otros relevamientos que están en funcionamiento o próximos a comenzar, como son el K2, que es la extensión de la misión Kepler, o el observatorio Vera Rubin, que antes conocíamos como el RSST, y también está TESS. Cabe aclarar que ninguna de estas tres misiones, ¿sí? Que bueno, puse estas por mencionar algunas, hay muchas otras, pero ninguna tiene como objetivo principal observar asteroides, ¿sí? Sus objetivos son otros. Pero, sin embargo, los asteroides cruzan el campo de estos telescopios, y entonces, bueno, hay que aprovechar esa información que nos brindan, ¿sí? Y algo interesante también de esto es que es probable que observen cada uno distintas regiones del cielo, justamente porque tienen distintos objetivos científicos. Y al observar distintos lugares del cielo, vamos a observar a los asteroides en diferentes ángulos de fase. Y eso va a hacer que las observaciones de distintos relevamientos se complementen. Ahora voy a hacer un poco más de hincapié en esto. Por ejemplo, dando la comparación de Gaia y TESS. Pero antes, veamos qué es esto del ángulo de fase. El ángulo de fase es el ángulo que se forma entre la visual a la Tierra y al Sol visto desde el asteroide, ¿sí? Si nosotros vemos, si acá tenemos al Sol, a la Tierra y acá tenemos al asteroide, en este momento el ángulo de fase es 0, ¿sí? Porque coincide tanto la visual al Sol como la visual a la Tierra. A medida que el asteroide comienza a moverse, ese ángulo de fase va a empezar a crecer. Este momento en que el ángulo de fase es 0 se le llama oposición. Entonces, como vemos en este gráfico, que este es un gráfico justamente de curva de fase, lo que tenemos es en el eje Y la magnitud del asteroide y en el eje X el ángulo de fase. En azul yo tengo los datos de TESS y en rojo los datos de Gaia. Este gráfico está muy crudo porque forma parte del nuevo trabajo que estamos haciendo, que es estudiar a los asteroides con observaciones de TESS. Pero, bueno, nos llamaba la atención ver esto, si los datos de TESS y Gaia se complementaban, y vemos que sí. TESS observa los asteroides más bien cercanos a la oposición, es decir, a los ángulos de fase 0, mientras que Gaia observa a los asteroides, en general, siempre con ángulos de fase mayores a 10 grados, ¿sí? Entonces, vemos un rango de ángulos de fase diferentes con un relevamiento que con el otro. Lo cual es muy importante porque sabemos que para poder lograr un buen ajuste de los datos, necesitamos cubrir bien este rango de ángulos de fase. Acá, bueno, también notarán otras diferencias, como que estos puntos de TESS están mucho más pegaditos y estos puntos de Gaia tienen mucha dispersión, pero bueno, ya voy a volver a esto más adelante, ¿sí? A la discusión, obvio, de los datos de Gaia. Bien, entonces, ¿por qué varía el brillo de los asteroides? ¿Sí? Recién yo les dije que variaba porque se mueven alrededor del Sol, ¿sí? Y a medida que ese ángulo de fase varía, el brillo del asteroide cambia. ¿Y eso por qué? Bueno, imagínense que cuando el asteroide está en oposición es como si fuese la luna llena, ¿sí? Vemos al Sol dándole de lleno a toda la cara visible del asteroide. Entonces ahí el asteroide tiene su brillo máximo, o lo que es igual la magnitud
más chica. A medida que el asteroide comienza a avanzar por su órbita, el Sol va a empezar a hacer, como a crear sombras, a proyectar sombras en la superficie del asteroide, porque los asteroides tienen cráteres o su geografía, no sé, por ahí puede ser más abultada, y todas esas sombras van a hacer que el brillo del asteroide disminuya, es decir, que su magnitud aumente, ¿sí? Entonces se espera que a medida que el asteroide se aleja de la posición, su magnitud comience a aumentar, ¿sí? Y bueno, la otra razón por la que los asteroides varían el brillo es porque rotan sobre su propio eje, que este es un tema que yo abordé en mi licenciatura, ¿sí? La rotación sobre el eje del asteroide se estudia con las curvas de luz. ¿Y esto por qué se da? Bueno, porque el asteroide es un cuerpo que primero no es perfectamente esférico, ¿sí? Puede estar ovalado, y por otro lado tampoco no tienen una superficie perfecta, ¿sí? Hay diferencias de albedo a lo largo de su superficie. ¿Qué es el albedo? Bueno, es la capacidad de reflejar luz, ¿sí? Pero ahora nos vamos a concentrar solamente en este efecto, que es la variación de brillo debido al movimiento alrededor del Sol. Y cómo se estudia esto, bueno, con la función de fase, donde vamos a graficar magnitud versus el ángulo de fase en grados. Y lo que uno puede observar es, como les decía recién, que para ángulos de fase chicos, la magnitud es más chica, y a medida que nos movemos hacia ángulos de fase más grandes, la magnitud va a comenzar a disminuir. En este gráfico lo que vemos son, los puntos azules son observaciones hechas desde Tierra, y los puntos rojos son observaciones de Gaia. Y acá están ajustados dos modelos, que son el modelo HG marcado en negro y el modelo HG1G2 en verde, que también los voy a explicar en unas diapositivas más adelante. De la función de fase, lo que podemos decir ahora a priori es que más allá de los 10 grados presenta un comportamiento prácticamente lineal, pero para ángulos de fase más chicos sucede un efecto que se conoce como el efecto de posición, que es un aumento no lineal en el brillo del asteroide. ¿Qué información podemos extraer nosotros de la función de fase? Bueno, dos parámetros que a mí me parecen de los más importantes son el diámetro y el albedo. El diámetro lo podemos obtener a partir de la magnitud absoluta h, ¿sí? Esto de modelo HG, esta h es la magnitud absoluta, este g es el parámetro dependiente. A la magnitud absoluta h la podemos incluir acá en esta fórmula. Si conocemos el albedo del asteroide, entonces conocemos el diámetro, ¿sí? Podemos estimar el diámetro. Y Belkaya y Shevchenko en el 2000 propusieron que la pendiente de la función de fase G podía servir como una primera estimación para el albedo del asteroide. Además, bueno, el parámetro dependiente se supone que puede ayudar a diferenciar familias de asteroides también. ¿Cuál es el objetivo, entonces, de nuestro trabajo? Bueno, es obtener un catálogo de los parámetros HG para todos los asteroides que fueron observados por la misión Gaia y que están publicados en el DR2. Los modelos que hemos usado, como les dije, son el modelo HG, que fue propuesto por Bower y colaboradores en 1989. Nosotros hemos usado para los cálculos un procedimiento que fue propuesto por Muñoz y colaboradores en el 2010, ¿sí? La magnitud reducida B se define con esta ecuación. ¿Y qué es la magnitud reducida B? Bueno, la magnitud reducida B es la magnitud aparente del objeto, pero normalizándolo a como si el objeto tuviera una unidad de distancia del observador y a una unidad astronómica de distancia del observador y una unidad astronómica de distancia al Sol. En este caso, el observador sería Gaia. Bueno, luego, Muñoz y colaboradores proponen reescribir esta ecuación de esta forma, ¿sí? Que es básicamente hacer 10 elevado a cada término de la ecuación.
Phi1 y Phi2 se aproximan de esta manera, con estas dos funciones. Y aquí se tiene que aplicar cuadrados mínimos. Notemos que nosotros a la magnitud reducida B la vamos a conocer, porque nosotros conocemos la magnitud aparente del objeto. Podemos con efemérides conocer ambas distancias. Y también podemos conocer con efemérides el ángulo de fase, con lo cual estas dos funciones las podemos conocer también porque solo dependen del ángulo de fase. Una vez que tenemos escrita esta ecuación, aplicamos cuadrados mínimos y aquí vamos a obtener que el parámetro h puede escribirse de esta manera y el parámetro g de esta otra, en base a estos coeficientes A1 y A2 que hemos obtenido gracias a los cuadrados mínimos. Para el modelo HG1-G2, también Muñoz y colaboradores proponen el mismo procedimiento, básicamente, solo que, bueno, ahora la magnitud reducida B se va a definir de otra manera, donde básicamente lo que se hace es separar ese parámetro G en dos parámetros más, en G1 y G2. Volvemos a reescribirlo, ¿sí? De manera que nos quede una combinación lineal de estas Phi1, de estas Phi I, digamos, y aplicamos cuadrados mínimos. En este caso, las funciones base son mucho más complejas, en realidad son funciones definidas a trozos que involucran, bueno, constantes, splines, funciones trigonométricas, ¿sí? En este caso son más complicadas, pero bueno, sale igual, se aplica cuadrados mínimos y de nuevo obtenemos los parámetros h, g1 y g2 escritos en función de estos coeficientes que hemos determinado con cuadrados mínimos. Bueno, ahora, con respecto a los datos de Gaia, ¿sí? Como les había dicho, Gaia observó 13.981 asteroides. Hasta el momento, los asteroides observados por Gaia son los que vemos representados aquí en este plano A versus I. Todos los puntitos negros son asteroides observados por Gaia y nosotros hemos marcado con diferentes colores las familias que hemos podido identificar, ¿sí? Entonces, como vemos, hasta el momento los datos que tenemos de Gaia llegan solo hasta la región de la órbita de Júpiter, ¿sí? Estos de acá son los troyanos, son los asteroides más lejanos que están publicados en el DR2. Para obtener los datos, nosotros hemos usado el Gaia Archive, donde lo que uno puede descargarse, o sea, de todas estas columnas y toda esta información que uno puede descargarse, nosotros hemos elegido el número del asteroide, obviamente, porque necesitamos identificarlo, la época UTC en la que ha sido observado, y la magnitud G, que sería la magnitud instrumental de Gaia. Pero, como perdón, habíamos visto, lo que yo necesito para poder hacer una curva de fase es la magnitud reducida y el ángulo de fase. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo obtenerlo a partir de estos tres datitos que tenemos del Gaia Archive? Bueno, entonces, para procesar los datos, lo primero que hay que hacer es tomar la época UTC y sumarle esta constante, y de esta forma vamos a pasar a la fecha juliana. Una vez que tenemos la fecha juliana, podemos hacer una consulta a efemérides, y de ahí vamos a obtener el ángulo de fase, la distancia Gaia-céntrica y la distancia heliocéntrica. Con estos datos, entonces, podemos calcular la magnitud reducida con esta ecuación, ¿sí? Tenemos la que instrumental, es lo que nos hemos descargado, digamos, y las dos distancias, la Gaia-céntrica y la heliocéntrica, que fue obtenido gracias a las efemérides. Y listo. Una vez que ya tenemos la magnitud reducida y el ángulo de fase, podemos hacer el ajuste. Nosotros hemos ajustado primero el modelo HG y graficamos los resultados. Lo primero que voy a hacer es mostrarles las curvas de fase que hemos obtenido utilizando solo los datos de Gaia. Van a ver que a lo largo del trabajo siempre hacemos como esta comparación de qué podemos obtener usando solo datos de Gaia y qué podemos obtener cuando usamos Gaia y algo más. Bien, entonces lo que vemos acá
yo les mostré 2 curvas de fase, porque tenemos como 9000 curvas de fase. Acá están 2, está la de 24 Temis y la de 169 Loreley, ¿sí? La magnitud G, ¿sí? De Gaia versus el ángulo de fase. Bueno, y de acá ya vemos algunos problemas. El primero, que por ahí se notaba más en el primer gráfico que les note, es la dispersión que tienen los datos de Gaia. Le atribuimos esta dispersión a la curva de luz. Yo les mencioné que los asteroides cambian su brillo porque rotan sobre su eje y no son perfectamente esféricos, tienen diferencia de albedo, entonces varían su brillo a medida que rotan sobre su eje. ¿Qué pasa? Los trabajos que en general se hacen de curvas de fase son muy específicos, o sea, eligen algunos asteroides y se observan durante muchos meses y tratando de tener siempre la curva de luz bien muestreada. Entonces, después, para construir una curva de fase, lo que se hace es elegir consistentemente qué punto de la curva de luz se va a usar. Por ejemplo, lo más común es elegir siempre el máximo de la curva de luz. Para que se entienda un poco más, bueno, estos de vuelta son datos de test, pero bueno, es para ilustrar el ejemplo, el efecto. Acá vemos en realidad la variación de la magnitud de test con las 10 julianos, pero si nosotros calculamos la magnitud T reducida y la graficamos en función del ángulo de fase, vemos este comportamiento en realidad. Entonces, ¿qué se suele hacer? Bueno, es decir, elijo siempre el máximo, el máximo, el máximo, el máximo, y así construyo la curva de fase. El problema con los datos de Gaia es que no observó curvas de luz bien muestreadas, ¿sí? A veces teníamos para un día un solo dato de un asteroide, una sola medición de magnitud. A la semana había en un solo día 3 observaciones. Entonces, en realidad, las magnitudes que observó Gaia, nosotros no sabemos a qué punto de la curva de luz corresponden, ¿sí? Y a eso nosotros le atribuimos que exista esta dispersión. ¿Cómo hemos solucionado este problema? Bueno, dijimos, bueno, si tenemos una sola medición de magnitud, y bueno, nos quedamos con esa medición. Si hay más de una medición por día, o por periodo, mejor dicho, no sabemos a qué parte de la curva de luz corresponde cada una. Tomamos entonces la media de esas observaciones y nos quedamos con esa. El otro problema de Gaia es que observa solo ángulos de fase grandes, ¿sí? Siempre son ángulos de fase mayores a 10 grados. ¿Y por qué esto es un problema? Porque yo les comenté que en los ángulos cercanos a la oposición hay un aumento no lineal de la magnitud, que es muy importante para obtener determinaciones precisas de estos dos parámetros. Y Gaia no lo ve. Entonces nos perdemos de esa información que nos brinda el efecto de oposición. Este problema, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, añadiendo, ¿sí? Combinando los datos de Gaia con datos de observaciones desde Tierra, ¿sí? Que desde Tierra uno sí observa más bien ángulos de fase chicos más que ángulos de fase grandes. Como hicimos, bueno, como la muestra de Gaia es muy grande, ¿sí? Eran 13.000 asteroides, teníamos que tratar de encontrar algún catálogo de observaciones de Tierra que hubiera muchos asteroides, porque si no, perdemos mucha información. Y bueno, el Asteroid Photometric Catalog, ¿sí? Tiene muchas observaciones desde Tierra, vamos a ver que tampoco es suficiente, y decidimos entonces probar qué pasa si combinábamos los datos de Gaia con los datos de el Asteroid Photometric Catalog. Ahora surge otra cuestión, y es que en este catálogo todas las magnitudes están en el filtro B de Johnson. Porque en general, sí, para determinar los parámetros HG se debería utilizar la magnitud B de Johnson, ¿sí? Bueno, entonces hay que transformar la magnitud de Gaia a la magnitud de Johnson. Bueno, tenemos la ecuación de transformación entre las magnitudes, ¿sí?
Primero, notemos que depende, ¿sí?, de B-R, que es el color de los asteroides. Y acá, de nuevo, surgen varios problemas. El primero es que hay pocos asteroides que poseen clasificación espectral. Pocos es que hay 2.055 asteroides de los 13.981 que observó Gaia que están clasificados, o sea, solo el 15% de la muestra. Y el otro tema es que aquellos que sí estaban clasificados, o sea, de estos 2.055, hay varias clases espectrales que no tienen publicado su B-R. Entonces, acá, bueno, parecía que íbamos a perder prácticamente todo el catálogo solo haciendo la conversión. Bueno, a este problema de que no estén clasificados espectralmente, lo solucionamos diciendo, bueno, le vamos a asignar un B-R medio. De los B-R que están medidos, tomamos el promedio y le asignamos ese valor. El referee nos había sugerido que en vez de hacer eso, bueno, analizáramos el asteroide, en qué, no sé cuál, a qué familia orbital pertenecía, y ahí hacer un estudio de cuál era la clase espectral predominante, ponderar por esa clase espectral. La cuestión es que sabemos que los asteroides de tipo C y de tipo S son los más abundantes, sobre todo en esta muestra de Gaia, ¿sí?, que es básicamente del cinturón principal. Y nuestro B-R medio cae justo muy cercano a lo que sería el promedio entre el tipo C y el tipo S. Entonces, por eso dijimos, bueno, es lo mismo, básicamente tomar el B-R promedio de todas las clases espectrales, y bueno, el resto estuvo de acuerdo con esa decisión. Y para estos tipos espectrales para los cuales no encontramos un B-R medio, lo que hicimos es analizar a cuál clase espectral que si tuviera B-R se parecía más, y le asignamos el B-R de esa clase. Bueno, he hecho todo esto. De nuevo, ajustamos, ¿sí?, el modelo HG ahora a las observaciones de Gaia, que son las azules, combinadas con las observaciones de Tierra, que son las rojas. Bueno, acá es importante notar que a pesar de todas las suposiciones y cuestiones que tuvimos que tener en cuenta para poder pasar de magnitud G a magnitud B, los puntos quedaron bien, o sea, se solapan bastante bien con los datos medios de Tierra que estaban en filtro B. Así que, bueno, las decisiones que tomamos no estaban tan erradas. Bueno, de este gráfico muestra el ajuste, ¿sí?, de HG, y en este lado tenemos el ajuste de otro modelo, que es el HG1G2. Lo que quiero recalcar acá son los errores, ¿sí? Voy a volver para atrás para mostrarles qué errores en los parámetros habíamos obtenido acá. Fíjense, por ejemplo, el error en H de Temis es 0.2 y el error en H de Lorelei es 0.4. Cuando agregamos las observaciones de Tierra, vemos que el error disminuye mucho, ¿sí? Acá en H ahora el error es 0.03 y en Lorelei es 0.05. Noten que ahora sí tenemos información del efecto de oposición, que les había dicho que era muy importante para la determinación de estos parámetros. Sin embargo, cuando miramos el ajuste del modelo HG1G2, notamos que los errores crecen un poco con respecto a este. Siguen siendo más chicos que usando solo Gaia, pero son errores más grandes que los obtenidos con HG. Y se supone que el modelo HG1G2 es un modelo mejor, porque tiene más parámetros. ¿A qué se debe entonces que los errores sean más grandes? Bueno, el modelo HG1G2 es más delicado, ¿sí?, más quisquilloso, y precisa de observaciones sin tanta dispersión como la que tienen los datos de Gaia, ¿sí? Entonces, para una muestra de datos en las que se tienen esta dispersión, no es aconsejable utilizar el modelo HG1G2, sino más bien quedarse directamente con el modelo HG.
Bueno, ahora sí los resultados. Bueno, para el análisis, ¿sí?, de toda esta cantidad de datos, fue básicamente un programa escrito en Python que después fue ampliamente mejorado en la materia de Juan Cabral, ¿sí? Y terminó siendo un paquete en sí, que se llama Piedra, que hicimos con Juan, con Martín y con Bruno. Y bueno, está ahí en PyPy, si lo quieren chusmear. Con ese paquete se pueden obtener los parámetros HG, HG1 y G2, y también otros parámetros de otra función de espacio que nos incluyen en este trabajo. Y también aprovechamos los datos que yo tengo ya procesados de Gaia, y entonces están subidos también, digamos, el paquete. Si uno quiere agregar a sus observaciones las observaciones de Gaia, también se puede hacer. Bien, dicho esto, de propaganda, vamos a, bueno, las muestras finales. Al catálogo lo hemos filtrado para que solo quedaran aquellos asteroides cuyo error en la magnitud H es menor al 30% del H ajustada. Hicimos esto porque, bueno, dado que a veces había muy pocas observaciones o los datos de Gaia tenían mucha dispersión, bueno, había ajustes que daban muy mal, no sé, una magnitud H de 18, más o menos 40. Entonces, bueno, solo nos quedamos con aquellos asteroides dignos de publicarse. Con este filtro, de la muestra de solo datos de Gaia, o sea, usando solo la magnitud G, nos quedamos con 9.817 asteroides. De la muestra de Gaia más observaciones del Astro Photometric Catalog, solo quedaron 480 asteroides. Esto es principalmente culpa de Astro Photometric Catalog, que no hay 9.000 o 10.000 asteroides observados desde Tierra, ¿sí? Es mucho menor la muestra, entonces al solapar disminuye mucho la cantidad de asteroides. En estas dos muestras sí tenemos catálogos del modelo HG. Y para la muestra de Gaia más APC, también hemos ajustado el modelo HG1-G2 y hecho el catálogo, pero acá son solo 190 asteroides, porque como habíamos dicho, los errores aumentan bastante al querer aplicar este modelo a observaciones con dispersión. Bien, este primer gráfico nos muestra la comparación de los H obtenidos utilizando solo la magnitud de Gaia, solo datos Gaia, y hemos comparado con un catálogo que se llama AskOrbs, ¿sí? Tenemos en esta línea punteada, sería la línea de coincidencia, ¿sí? Los colores nos van a indicar la cantidad de observaciones que tiene el asteroide y el tamaño del punto, el error. Notamos, ¿sí?, por ejemplo, que los asteroides más observados son más bien los de magnitudes más chicas, y los asteroides más débiles tienen menos observaciones. También notamos que aquellos que son más brillantes y que encima tienen más observaciones están mucho más cercanos a la línea de coincidencia que toda esta nube de puntos rojos poco observados y encima débiles. Obviamente también el error para estos puntos es mucho más grande que para los más brillantes. Pero bueno, en general vemos que hay muchos asteroides que coinciden bastante bien con el H que ya está publicado en este catálogo ASTOR. Una cuestión es que es muy importante contar con catálogos de magnitud absoluta H, porque la gente que estima diámetros agarra un catálogo y con esos H calcula o estima diámetros de asteroides. Entonces, bueno, depende de qué H tenga cada catálogo, va a ser el diámetro que uno va a estimar para el asteroide. El otro análisis que hicimos, usando solo la magnitud Gaia, es un histograma de los valores obtenidos para el parámetro G. Acá está. En blanco es un asteroide, es un histograma de los valores de G obtenidos solo con Gaia. Y en este grisecito es
el histograma de valores de G usando los datos del Asteroid Photometric Catalog. Está marcado en verde el G que se asume, que es 0.15, ya vuelvo a eso, y la mediana obtenido para los datos de Gaia es 0.04 y para el Asteroid Photometric Catalog es 0.038, o sea, básicamente 0.04, por eso las dos líneas coinciden y acá se ve medio magenta en vez de verse el azul y el rojo. Este G asumido lo llamamos así porque hay relativamente también pocos asteroides que tienen medido un parámetro G, porque lo que se hace en general para obtener una mejor determinación del H es fijar el parámetro G a un valor determinado. Bueno, la IAU, hoy no me acuerdo del año, bueno, algún año dijo, bueno, se va a asumir que el G es 0.15, ¿sí? Si no está medido el G, o si, bueno, se necesita hacer esto de fijarlo, se fija en 0.15. A nosotros, con este set de datos, nos dio una mediana bastante menor que este valor que suelen asumir para llevar a cabo los cálculos. Otro gráfico interesante es hacer G versus H, ¿sí? Graficar los dos parámetros. Acá, bueno, de nuevo, el color representa la cantidad de observaciones, el tamaño del punto del error, y acá están marcados, bueno, G igual a menos 1 y G igual a 1, que es la región donde parecerían concentrarse más los puntos. Nuestros puntos parecen verse centrados en 0, en G igual a 0, y lo que es llamativo de esta figura es esta joroba, digamos, que se hace a medida que aumentó la magnitud absoluta. Nosotros creemos que este comportamiento en realidad se debe a un bias observacional, ¿sí? Notemos que justo la joroba está delimitada o la forman los asteroides que tienen pocas observaciones, que tienen mucho error. Entonces suponemos que en realidad a medida que se tengan más y más observaciones de estos asteroides, por ejemplo con el Gaia DR3, o si combinamos con otros relevamientos, con observaciones de tierra, que esta joroba en realidad se va a verticalizar, ¿sí? Ahora, bueno, voy a comparar qué pasa cuando hacemos estos mismos análisis, pero utilizando una muestra de Gaia más las observaciones de tierra, ¿sí? Volvemos a comparar con el catálogo Astor, ¿sí? Vemos que, bueno, ahora, por primero disminuyó mucho la cantidad de asteroides, ¿no? Habíamos visto que esta muestra era más chica, pero también están, bueno, bastante bien centrados en la línea de coincidencia. Y aquellos puntos que se alejan también son los que presentan mayor error, seguramente debido a, más que todo, la dispersión introducida por los datos de Gaia. En este histograma vemos ahora la distribución de los valores de G para la muestra de Gaia más observaciones de tierra. Y en este caso la mediana nos da 0.08. Nos sigue dando, o sea, nos da un poco más grande que antes, pero nos sigue dando bastante más chico que el valor que suele asumirse. Y cuando miramos el gráfico de G versus H, vemos que en este caso no está la joroba que veíamos antes, ¿sí? Estos asteroides tienen más observaciones, ¿sí? que antes, o sea, este rango de observaciones va de 3 a 18, esto va de 15 a 75. Y seguimos notando que los valores se centran en el G igual a 0. Bueno, el Raspberry justamente nos había sugerido comparar nuestros datos con dos muestras. Por un lado, la muestra de Pravec y colaboradores del 2012, que es una muestra de datos de alta calidad. Y alta calidad le llamamos justamente a esto, a haber elegido una muestra de asteroide y esta gente lo observó durante años y años y años, obteniendo curvas de luz muy completas. Y la otra muestra con la que vamos a comparar es una muestra más similar a la nuestra, porque es la muestra de Pan-STARRS, ¿sí? Que sería también como un Big Data de asteroides, ¿sí? Bueno, el gráfico de H versus G, que se obtiene con los datos de Pravec colaboradores, no está centrado en 0 como nosotros, sino que está un poco más corrido hacia la derecha,
¿sí? Y, bueno, él no tiene estos datos de por acá, de que es muy grande, ¿sí? Se centran muy, muy cercanos al cero, y bueno, ellos también tienen asteroides bastante más débiles que en nuestra muestra. Por otro lado, si analizamos su distribución de G, vemos que su mediana es 0.23, mientras que la nuestra es 0.08, ¿sí? O sea, mucho más chica que lo que ellos obtuvieron. Y la de ellos, a su vez, es más grande que el G que se suele asumir. Comparando con la otra muestra, que es la del Pan-STARRS, que es de Beres, colaboradores del 2015, ellos observaron 250.000 asteroides, y la media que obtienen para los valores de G es de 0.18. Nuestra media, ¿sí? Media es de 0.26, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una media más grande que la de Beres. Entonces, lo que también podemos hacer ahora es comparar las tres muestras, pero diferenciando por clases taxonómicas. Bueno, para la clase taxonómica Q, nosotros no tuvimos ningún asteroide tipo Q en nuestra muestra, así que no podemos comparar. Para los asteroides tipo S, nosotros obtuvimos una media de 0.19. Beres obtuvo una media de 0.16 y Pravec de 0.23. O sea que en este caso, nosotros, digamos, nos acercamos más a Pravec que los datos de Beres, ¿sí? Y tomamos a Pravec como más una referencia justamente porque fue un análisis muy preciso de la muestra que ellos tienen de asteroides. En el caso de la clase taxonómica C, nuestro valor coincide con el valor obtenido por Pravec, mientras que Beres obtuvo un valor muy chico de la media para los asteroides tipo C. En la clase taxonómica D nosotros obtuvimos una media de 1.1, mientras que bueno, los otros autores no reportaron ningún valor. Y para la clase taxonómica X, nosotros obtuvimos la media más chica, ¿sí? Con respecto a los otros dos autores. Entonces, en base a esto, nosotros podemos decir, bueno, tal vez nuestras medias o nuestras medianas diferían mucho de la obtenida por los autores observando la muestra completa, pero cuando separamos por clase taxonómica, notamos que nos acercamos mucho más a los valores que han obtenido los otros autores. ¿Y a qué atribuimos esto? Bueno, recuerden que si nosotros vemos la muestra en general, hay un montón de asteroides a los que nosotros les calculamos su magnitud B, pero asignándole una clase taxonómica, un B-R, que en realidad era la media de todos los B-R, pero que si el asteroide no estaba clasificado, no sabemos si es el B-R. Si la clase taxonómica no tenía B-R, le asignamos un B-R de una clase parecida. Entonces, bueno, todo eso puede ocasionar que en nuestra muestra en general los Gs no estén tan bien estimados que si separamos y vemos cada clase taxonómica, ¿sí? Aparte, bueno, justamente si vemos la clase S o la clase C, son clases taxonómicas de las que estamos seguros, tanto del B-R como de la asignación del asteroide como miembro de esa clase espectral. Y bueno, finalmente, nosotros, bueno, hicimos, como les comentaba, el ajuste también del modelo HG1-G2 y construimos este gráfico de G1 versus G2, que ya fue publicado por otros autores como Muñoz y colaboradores en 2010 y Carbonell y colaboradores en 2019, y se espera que estos dos parámetros tengan una correlación prácticamente lineal, que nosotros le hemos obtenido satisfactoriamente, ¿sí? Notemos que están bastante bien alineados todos los puntos, ¿sí? Bueno, y este que queda súper alejado tiene un error bastante importante.
Bueno, para las conclusiones, lo que nos gustaría hacer es un análisis de las fortalezas y debilidades de los datos de Gaia. Bueno, primero, decir que utilizar solo los datos de Gaia para hacer un ajuste de la función de fase puede ser útil como una primera aproximación, pero no son muy fiables, como hemos visto, justamente porque los datos de Gaia no ocupan el efecto de oposición. Segundo, el trabajo se vuelve un poco más atractivo si combina los datos de Gaia con observaciones terrestres, por ejemplo, ya que la determinación mejora considerablemente. No solo pueden ser observaciones terrestres, vimos que TESS también observa cerca de la oposición, así que es otra opción. El problema con esto es que hay pocos asteroides con curvas de luz observadas desde Tierra, por eso es interesante pensar en combinar más bien con otro relevamiento como es TESS, que también tiene un número importante de asteroides. Otro problema es que al combinar datos, Gaia introduce mucha dispersión, ¿sí? Esperemos que tal vez esto sea solucionado con el Gaia DR3, donde se van a incluir más observaciones. Y el otro problema es que hay pocos asteroides con clasificación espectral, entonces cuando uno tiene que hacer una transformación de magnitudes y necesita el color del asteroide, bueno, empieza a introducir tal vez mucho error a las posiciones para poder hacer esa transformación. Por tercero, decir que, bueno, este análisis, como hemos hecho en el trabajo, sirve para obtener resultados válidos para estudios físicos estadísticos, ¿sí? Esto es algo también propuesto por Muñoz y colaboradores en 2010. Él divide como en 3 rangos, dependiendo del error, para qué sirve, digamos, cada set de datos, dependiendo qué error en los parámetros uno obtenga. Y dado los errores que obtenemos nosotros en nuestros catálogos, concluimos que, según Muñoz, son válidos para estudios estadísticos. Y finalmente, como trabajo futuro, sería interesante explorar la correlación de los parámetros dependientes con el albedo, estimar diámetros, ¿sí? Porque tenemos un catálogo H interesante, ¿sí? Podemos comparar después esos resultados con los que publicaron en la base de datos de Neowise. Y también combinar, ay, no puedo ver acá, no me acuerdo. Ah, sí. Combinar nuestros datos con otros relevamientos, como, bueno, estamos haciendo ahora con el trabajo de TESS, por ejemplo. Pero bueno, también hay que explorar la posibilidad de combinar con Sloan, con K2, ¿sí? Bueno, las referencias. Y muchas gracias.